La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos escuchéis desde España. Buenos días a todos los que lo hacéis desde Latinoamérica. Soy Daniel Guacil, soy el moderador y presentador de este webinar. Os hablo de Sant Cugat del Vallès, muy cerca de Barcelona, donde están las oficinas centrales de it-latino.net. Como ya sabéis, hoy tenemos con nosotros a un experto de StratTBI que nos va a hablar de cómo aplicamos el Business Intelligence a las redes sociales. StratTBI es una consultora especializada en BI Open Source. Vamos a ver cómo, por parte de StratTBI tenemos hoy a Ignacio Bustillo. A ver, Ignacio, ¿cómo nos escuchas? Hola, Ignacio. Hola, buenas tardes, Daniel. Hola, ¿qué tal, Ignacio? Te escuchamos perfectamente. Estamos viendo tu pantalla, así que cuando quieras puedes comenzar. Vale, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están escuchando, personal de Latinoamérica, personal de España, y muchas gracias antes de todo, agradecer a TecnoWebinars y TED Latino por la oportunidad de hablar un poco de lo que es el Social Business Intelligence. Entonces, me gustaría presentaros. Yo soy aquí el que está llevando un poco el proyecto de Social Intelligence en StratTBI, y me gustaría dar una introducción para todos y después vamos a entrar en detalle en lo que es el Social Intelligence, ¿vale? En StratTBI, vamos a hablar un poco de StratTBI. Introducción, vamos a ver lo que es un análisis de social media, qué es, por qué se hace y qué procesos hay en la actualidad. Vamos a hablar un poco del Business Intelligence, qué es, porque también hay que poner en contexto, y después hablar del Social Intelligence. Bueno, como algunos nos conocéis, nosotros hemos estado ya en Latinoamérica, tenemos que agradecer el gran trato que hemos recibido por allí. Somos una empresa, una consultora de Business Intelligence en España. Estamos operando también en Brasil y hay otros países como por ejemplo Chile, México y Colombia, donde también estamos. Y nos hemos dedicado a esto del Business Intelligence ya bastante tiempo. Somos un gran equipo formado solo por ingenieros informáticos o de telecomunicaciones con la especialidad del Business Intelligence. Y tenemos ya mucha experiencia en esto de la gestión de datos, no solamente con herramientas como Pentaho, sino puede ser como Spago BI, Jasper, Palo, etcétera. Entonces, solo nuestro modelo de negocio, aunque hay veces que es difícil entender, es en base a la consultoría. Además de trabajar con las herramientas open source, también trabajamos con otras comerciales, pero solamente cuando nos lo piden los clientes, con bases de datos, no con herramientas, con bases de datos. Lo que hace que nuestras herramientas open source digamos que se adecúan a todo entorno que hay en las empresas. Y son empresas grandes las que muchas veces están pidiendo esto. Cada vez el open source está subiendo y se está notando el peso, sobre todo por América Latina. En Brasil está creciendo muchísimo el tema del Pentaho, y la verdad es que estamos viendo que cada vez hay más confianza en ello, ¿vale? Entonces, la presentación de hoy es qué es Social Intelligence. Vamos a ver un poco qué es el Social Intelligence. Resumidamente sería coger toda la actividad social
y la vamos a llevar a lo que es el Business Intelligence, ¿vale? Entonces, para poder entrar en detalle del Social Intelligence y qué beneficios tenemos, vamos a entrar en cada una de esas dos patas donde proviene. Primero, la actividad social. Es social media. Como sabéis todos, hay medios sociales, que son aplicaciones que permiten la creación y el intercambio de contenidos generados por usuarios. Y aquí en pantalla, como veis, hay lo que es un universo de redes sociales. Si preguntamos a alguien por una red social, siempre nos va a decir por Facebook, por Twitter, por YouTube, por ejemplo, pero no solamente están esas. Podemos tener mundos virtuales, Second Life, podemos tener tiendas como el Marketplace de Google o el iTunes, por ejemplo, y son lugares donde la gente interactúa. Y es muy importante porque si nosotros vendemos una marca o vendemos producto, tenemos que ver en este universo de Internet qué se están diciendo de nosotros, porque realmente es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, lo que se está haciendo es cada vez hay más redes sociales, hay millones de blogs, hay muchas comunidades, pero no tenemos herramientas para análisis. O sea, tenemos de las básicas, de las que todo el mundo quizás usa, pero si yo soy una empresa, bueno, si soy miembro de una empresa de motor, no solamente me interesa ver qué se está hablando en Facebook o en Twitter, sino también me gustaría ver qué se están hablando en blogs especializados y no solamente eso, sino hablando por foros especializados. Es muy importante que estas opiniones que se están vertiendo en otros lugares ajenos a Facebook y Twitter se recojan, porque quizás esas opiniones son de mayor peso, es decir, van a tener mucha información que nos van a aportar más conocimiento a nuestra empresa. Por lo cual, muchas veces en Twitter y en Facebook se genera mucho ruido, ¿vale? Entonces, al ir a otras redes sociales conseguiremos centrar muchas veces o incorporar ese conocimiento. La empresa, cuando está haciendo social media, busca sobre todo el vender o el mejorar la marca. Es una gran oportunidad que se tiene para hacer marketing, sobre todo porque son presupuestos muy accesibles. No hay necesidad de ese gran presupuesto para salir en la televisión. Simplemente con una buena campaña de publicidad o con algo que genere mucho ruido en Facebook, por ejemplo, o actividad social, tu nombre de marca puede ser muy comentada. Tiene esta publicidad viral, ¿vale? Además, conseguimos que esa reputación de marca, con un presupuesto muy bajo, se mejore. Es decir, mejoramos la reputación y la credibilidad. Y lo más importante, conseguimos incrementar el tráfico. Una estrategia social bien planificada de social media atrae más tráfico a su sitio web. ¿Y qué consiste esto? Pues realmente el redirigir toda la gente que se está hablando de nosotros, redirigirla a nuestra página web, porque es ahí donde vamos a crear los clientes con ofertas, por ejemplo, o con áreas personales, etcétera. Entonces lo que hacemos es convertir ahí ese posible cliente en un cliente a través de ese tráfico que redirigimos a nuestra página web. Además, podemos interactuar con los clientes y esto es muy importante porque muchas veces nos solucionan los problemas. Se ve hoy en día que cada vez más son más las empresas que apuestan por tener un departamento solo o unas personas encargadas solamente de atender a la gente por redes sociales. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se hace en la actualidad? Y vemos mucho en los departamentos de marketing. Bueno, pues realmente ellos tienen unas estrategias que se están vertiendo en unos canales. Esas estrategias generan unos contenidos y esos contenidos están generando una serie de comentarios, una actividad social, unos retweets, unos me gusta, etcétera. Entonces tenemos, como podéis ver en la imagen, no solo tenemos Facebook y Twitter, sino que también tenemos podcasts, tenemos vídeos en YouTube, tenemos forums, tenemos comunidades, hay también blogs especializados, búsquedas son muy importantes, noticias que aparecen en el medio, etcétera. Y ahí nosotros vamos a estar escuchando. Las personas que se dedican al marketing están escuchando todo el rato a ver qué se dice. Pero de todo ese contenido que se está generando, las personas se están viendo saturadas. Cada vez más, porque cada vez hay más gente que usa redes sociales, cada vez son más las personas que dicen cosas de la empresa, que se quejan, etcétera. Entonces tiene que haber personas dedicadas a ello.
Los analistas van a necesitar una serie de filtros porque actualmente no disponen cómo seleccionar o cómo analizar la información. Y los community managers, que son las personas que generan esta actividad social de la marca en las redes sociales, también necesitan el poder digerir toda esta información. ¿Cuál es el problema? Pues que generamos muchos datos y que muchas veces no se tienen esos filtros necesarios para poder hacer este tipo de análisis correcto, ¿no? Sobre todo ahora, cada vez, no sé si leí el otro día un tuit de que se generaban 40 millones de tweets, me parece, por segundo, creo, que eran muchísimo. Entonces hay que procesar toda esta información. Obviamente nosotros no tendremos tantos tweets de nuestra marca, pero sí que tendremos unos cientos y si somos una empresa muy grande tenemos unos miles. Entonces una persona no puede leerse 1000 tweets para ver qué se está diciendo. Entonces, el caso deseado para nosotros para analizar la información sería tener un software y de ese software tener una serie de dashboard, una serie de cuadros de mando para que estas personas puedan explorarlo. Una vez con la exploración ya se podrán tomar decisiones. Podemos incrementar las ventas, podemos reducir el coste de soporte, podemos generar ideas de producto, ¿vale? Porque muchas veces nuestros usuarios están dando nuevas ideas, están generando contenido y el cual hay que procesar y muchas veces se consiguen, gracias a vertir opiniones, mejoras en los productos y que se te escuche. Por lo tanto, también tenemos que tener ese proceso. Hoy en día hay muchas herramientas que hacen esta analítica social, pero nosotros no hacemos solamente eso. Este es un ejemplo de nuevo informe que se puede hacer en una de estas herramientas de la nube. Por ejemplo, podéis ver por 30 euros, podéis hacer vuestro análisis de publicaciones concretas en Facebook. O podéis ver el alcance de un hashtag por 70 euros. Sí, pero es que, como os he dicho antes, no solamente tenemos estas dos redes sociales. Y además, esto no permite personalización y una serie de cosas que no permite y que con el Social Intelligence sí que podríamos tener. Entonces llegan las grandes preguntas que siempre se encuentran los departamentos de marketing. ¿Nosotros tenemos todos los analizadores para todas las redes sociales que usamos? Realmente tenemos no existen analizadores para todo Internet. Si yo creo un blog en Blogspot, por ejemplo, no tendremos una web que me diga el tráfico que está generando o poder analizar esos blogs que están vertiendo contenido sobre mí. Tendremos que hacer un proceso para ver dónde están esos blogs más llamativos y poder parsear esa información, traérnosla y poder analizarla. No tener a una persona dedicada y exclusivamente a buscar estos blogs que están hablando de nosotros. Tendremos una serie de robots. ¿Los analizadores sociales guardan el histórico de la actividad? Pues las herramientas de la nube muchas veces carecen de este tipo de históricos. ¿Por qué? Porque obviamente se generan muchos datos y esos datos se tienen que almacenar en una base de datos. Por lo tanto, si estos analizadores tuviesen esas bases de datos o guardasen todo este histórico, igual podrían tener un gran problema de espacio, pues son mucha actividad y además, sobre todo los usuarios del negocio, como no tienen ni idea muchas veces de tecnología, pues dicen, bueno, yo quiero tener todos los tweets del año pasado. Claro, eso puede generar un volumen de información muy grande que estas herramientas que están en la nube quizás no podrían soportar. Además, estos usuarios de negocio pueden crear con facilidad esos informes. Nosotros, como hemos visto anteriormente, tenemos una serie de predefinidos, pero esos predefinidos son al gusto de la persona que lo ha hecho, el departamento técnico de esa empresa que ha hecho ese informe, porque creen que es la tendencia y creen que con eso resuelven las dudas de muchos usuarios que necesitan analizar la información, pero realmente nosotros tenemos que tener la facilidad para crear esos informes a nuestro gusto, ¿vale? Por eso estamos limitados con lo que las compañías estas de analítica social tienen. Además, quizá una de las cosas más importantes es, ¿conseguimos cruzar los datos con los datos de nuestra empresa? Porque si yo tengo una base histórica o una base de emails, por ejemplo, en la red, en mi CRM, me gustará saber quién está en Facebook y en Twitter y ver qué está haciendo, por ejemplo.
o me gustaría saber, me gustaría cruzar la información que tengo de mi actividad en Facebook con mi CRM y crear campañas específicamente para ese sector que está hablando más de mí por la tarde o con una palabra en concreta, etcétera. ¿Vale? Entonces conseguimos hacer esas campañas muy redirigidas a los usuarios dependiendo de la información que tengamos en nuestra propia empresa, en nuestro CRM, nuestra herramienta de gestión de clientes. Y creo que lo más importante es si tenemos libertad de análisis, porque yo ahora mismo puedo, si tengo toda la información en mi base de datos, conseguiremos analizar o sea, yo puedo crearme con drag and drop una serie de informes o de cuadros de mando que me posibilitan un análisis muy rápido de la información sin tener que depender de ningún departamento técnico, que es lo más importante. Muchas veces las empresas pierden mucho tiempo en pedir a ese departamento técnico que le haga una serie de consultas o informes. Pues aquí el usuario de negocio, el departamento de marketing, que es ajeno al departamento de TI, al final va a acabar creando sus propios informes de forma sencilla. Y es aquí donde nosotros entramos con el Business Intelligence, el Business Intelligence tradicional. Business Intelligence es la habilidad de transformar estos datos y los transformamos en información. Después de esto, de la información, nosotros generamos conocimiento y este conocimiento lo aplicamos en el proceso de toma de decisiones. ¿Vale? Nosotros en el Business Intelligence, que son muchas empresas y cada vez más son las que usan este tipo de procesos, lo que buscan es observar qué está ocurriendo en la empresa, comprender por qué ocurre, predecir. Esto con algoritmos de minería de datos, por ejemplo, dirían qué puede ocurrir si yo incremento las ventas o qué puede ocurrir si yo incremento una serie de gastos, me repercutirá en ventas, por ejemplo. También podemos colaborar, qué debería hacer el equipo o decidir qué caminos debo seguir para crecer. Entonces, todo esto, el Business Intelligence sirve sobre todo para gestionar el conocimiento. ¿Vale? Y la pregunta que nos tenemos que hacer es siempre qué es lo que la empresa está buscando. Y es aquí donde nosotros redirigimos el Business Intelligence a la analítica social. ¿Vale? La empresa que busca, pues estrechar los lazos con los clientes, con las nuevas tecnologías y las nuevas redes sociales. Por lo tanto, ahí nace lo que es el Social Intelligence. Un proyecto de Business Intelligence lo que hace es coger los datos empresariales que están en las bases de datos, una serie de fuentes, ¿vale? Como por ejemplo un CRM, una fuente de Excel, cualquier fuente que tenga un fichero TXT, las bases de datos de ERPs, con unos procesos ETLs que sirven para extraer, transformar y cargar la información, lo dejamos en un almacén de datos y este almacén de datos es una base de datos especial para el análisis. A través de esta base de datos nosotros después con unos recursos como por ejemplo los informes, las tablas dinámicas o los cuadros de mando podremos explorar esta información de forma sencilla. Estas bases de datos están optimizadas para que los usuarios puedan consultar y hacer ese análisis. No tiene nada que ver con las bases de datos tradicional, porque una base de datos nuestra puede ocupar por lo menos 10 millones de registros, los históricos de ventas del último mes, por ejemplo. Y esta base de datos lo que hace es rapidez de consultas. No sirve para hacer inserciones o alteraciones. ¿De acuerdo? Entonces lo que se busca es cambiar un poco la filosofía de las bases de datos y tener un data warehouse que es con la que exploraremos nuestros datos de forma sencilla. Con cualquier tipo de herramienta, ojo, no solamente con herramientas open source como nosotros usamos, que serían la parte de informes, de cuadros de mando, de tablas dinámicas, sino que puede ser cualquier otra herramienta. Por lo tanto, el Social Intelligence no solamente se hace con open source, sino puede ser con herramientas comerciales, está claro. Bueno, una vez visto ya la actividad social y el Business Intelligence tradicional, que son las dos patas que se suman para hacer el Social Intelligence, vamos a ver qué es el Social Intelligence, qué nos puede ofrecer todo esto. Lo importante y lo que siempre buscamos en una empresa, si tenemos productos o si tenemos clientes, es justamente lo contrario, estrechar el círculo, el lazo que tenemos con el cliente. Vamos a estrechar esa distancia entre el cliente y el negocio, por lo tanto vamos a generar más negocio, vamos a escucharle, vamos a ayudarle, vamos a facilitarle sobre todo que crean nosotros, que compren con nosotros. ¿Vale? Eso es lo que sería el gran propósito de lo que es el Social Intelligence. ¿Esto cómo lo hacemos?
pues nosotros tenemos un mundo social que son infinidad de fuentes de datos que están en Internet, que no son redes sociales, sino también son foros, como he comentado antes, son páginas web, artículos, blogs, son fuentes de datos que están ahí, de actividad que los clientes están vertiendo en Internet. Todo esto nosotros lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar y vamos a procesar toda esta información. Vamos a agregar esos datos, vamos a normalizar, vamos a hacer que todos esos datos, junto con los de nuestra empresa, aporten un nuevo valor. Ahí entramos ya en el tema del Big Data, porque esto va muy relacionado. No solamente está el Big Data, sino que existen otras técnicas que hay en el Business Intelligence para procesar datos. Mucha gente cree que el Big Data viene asociado al tema del Social Intelligence, pero hay grandes empresas que tienen muchos datos, pero hay otras medianas empresas que no generan tantos datos. Por lo tanto, las tecnologías del Big Data no son necesarias. Pero lo que buscan las dos es mezclar sus datos con los datos de la empresa con los datos sociales. Entonces, una vez que nosotros hemos agregado toda esa información, hemos cogido toda la información, le hemos dejado en nuestra base de datos, vamos a analizar cosas como, por ejemplo, el sentimiento que tiene esta gente, vamos a buscar esas oportunidades que nos están dando de atención al cliente. Además, vamos a ver la situación de la marca, porque es muy importante saber cómo estamos con relación a nuestros competidores. Hace poco vi una presentación en la cual era una empresa que había hecho un estudio, un proyecto de Social Intelligence, y ellos decían que estaban en Internet, estaban como la 7ª marca posicionada. Es decir, de todas las que se hablaban en el motor, esta era la 7ª. Se hablaba mucho más de otras que de ella. Entonces, una de las nuevas estrategias que se hicieron fue intentar incrementar de que se hablasen de ellos. Porque muy importante, no solamente vas a analizar los datos de tu empresa, lo que se habla en tu empresa, sino también lo que hablan de la competencia. Y sabiendo lo que hablan de la competencia, puedes ver qué carece la competencia y qué puedes mejorar tú, por ejemplo. O dónde estás mal tú, tu empresa, y tienes que mejorar para posicionarte a la altura de las otras empresas. Además, vamos a capturar esas ideas que nos van a aportar valor y que gracias a eso igual podemos mejorar. Y vamos a hacer esa estrategia de marketing optimizada. Y vamos a volver a recorrer, porque una vez que nosotros creamos esta estrategia de marketing, nos va a retroalimentar y vamos a mejorar o vamos a redirigir esa estrategia. ¿Vale? Entonces, una de las principales bueno, y llegando a este punto, ¿por qué vamos a hacer Social Intelligence? Pues sobre todo porque, como he comentado antes, vamos a crear nuevos recursos de análisis, sobre todo personalizados, dashboard interactuables, informes estáticos o dinámicos, con drag and drop. Vamos a hacer esta facilidad con nuevas tecnologías, por ejemplo la open source. Vamos a intentar que el usuario el usuario del negocio, que no tiene mucha idea de analizar los datos técnicos, ni de consultas a base de datos, sepa crear con simples clics o simples arrastrar métricas o dimensiones o perspectivas de negocio, se pueda crear sus propios informes. Vamos a guardar todo el histórico de datos, porque nosotros en nuestras bases de datos podemos tener todo el histórico de todo el año. La seguridad a nivel de datos o sistema. Vamos a integrar esta herramienta de Social Intelligence con cualquier otra herramienta que tenga la empresa. Es muy importante porque muchas veces las empresas piden que estas herramientas de Business Intelligence estén integradas en su propia herramienta. Por lo tanto, una persona de marketing se logueará una vez en su propia herramienta y consumirá este tipo de información en Business Intelligence. Podemos tener usuarios ilimitados. Esto es una de las grandes bazas de lo que es el open source. Nosotros, por ejemplo, tenemos clientes que pueden crear 700 o más cuentas. Por lo tanto, no tendrán que pagar por número de usuarios como pueden hacer con las comerciales.
Además, podemos integrar con otras herramientas, no solamente con la seguridad, sino que podemos hacer que una herramienta ERP me esté mostrando, o una CRM me esté mostrando una serie de gráficos que están por debajo del sistema, que es un sistema de Business Intelligence, pero lo van a consumir desde ahí. Vamos a tener escalabilidad, porque podemos analizar datos hoy según unos requerimientos, pero mañana queremos añadir más cosas, por lo tanto vamos a poder escalar. Tecnologías optimizadas para análisis. Como podéis ver, cada vez se generan muchos más datos y salen nuevas tecnologías como por ejemplo el Big Data. Salen nuevas bases de datos de consumo de datos, por ejemplo, el NoSQL, bases de datos analíticas que son las columnares, procesos de extracción de datos optimizados o procesos de análisis de datos optimizados, porque muchas veces las bases de datos no tienen buen rendimiento, pero si hacemos esos procesos optimizados conseguimos sacar rendimiento. Además podemos planificar esas acciones, por ejemplo, nosotros queremos que la actividad que ha pasado el fin de semana la manden por email al responsable del departamento de marketing. Pues eso se puede hacer, se puede programar con un informe programado, se programa y se manda a este responsable. No tenemos que estar entrando nosotros el lunes a las 9 de la mañana, el departamento o el director de departamento o la persona analista no tiene que entrar en esa herramienta en la nube para poder extraer esos datos. Simplemente se le manda a su email. Entonces, los grandes sistemas de Social Intelligence, ¿cómo están estructurados? Pues como podéis ver en la pantalla, tenemos unos datos estructurados que serían los de la empresa y después están todos los datos no estructurados que están en Internet, todas las opiniones y toda la actividad generada por todos los usuarios. Todo esto se lleva a través de ETLs a unas bases de datos de entrada y salida rápidos, como por ejemplo NoSQL, MongoDB, por ejemplo. Y es aquí donde entra nuestro elefante. Un elefante es el Hadoop. Aquí se procesan rápidamente todos los datos. De forma que de muchos datos pasamos a tener pocos datos. Obviamente es un requerimiento que esto tiene que ser moldeado al gusto del consumidor. Y una vez que tenemos esos datos resumidos, lo que vamos a hacer es volcarlos en una base de datos analítica. Estas bases de datos analíticas están optimizadas para el consumo rápido. ¿De acuerdo? Entonces, aquí entrarían ya los cuadros de mando, los informes y las tablas dinámicas que se conectarían a esta base de datos analítica. ¿Vale? Entonces pasaríamos por una serie de pasos hasta llegar hasta llegar al consumo de esta información. En la imagen se pueden ver diferentes alternativas que se llevan para estos procesos. Por ejemplo, en bases de datos NoSQL tenemos MongoDB, Cassandra, Apache HBase. Después, los procesos de Big Data, por decirlo de alguna forma, los procesos de resumen de los datos, tendríamos Hadoop, que es el más conocido. También podemos usar, como por ejemplo, los servicios web de Amazon, que ellos tienen allí sus clústeres donde le dices qué programa MapReduce quieres que procese sobre un input de datos y él te saca esos datos resumidos. Y después, como base de datos analíticas, por ejemplo, tendríamos MongoDB, Vertica, Infobright, etcétera. Todos, la gran mayoría de ellos, cojean de alguna pata. Por ejemplo, Vertica no tiene soporte en Windows. ¿Vale? Infobright, en la versión Community, no tiene soporte para cargas incrementales. Es decir, habría que hacer un borrado de toda la base de datos y un volcado nuevo. En cambio, MongoDB parece ser que es la base de datos más antigua de columnares y que permite esto totalmente open source. ¿Vale? Hay otras que son de pago, como por ejemplo Teradata. Todas este tipo de bases de datos y procesos de Big Data están muy interrelacionados, como habéis visto antes, dentro de lo que es el proyecto de Social Intelligence. Buscaríamos coger todos esos datos y explorarlos con una serie de herramientas y sacar ese conocimiento. Vamos a ver un caso que hay por la red.
sea, un caso, simplemente lo que hice fue meterme en Privalia y ver qué es lo que se podía analizar. No solamente lo que nos ofrecen esas herramientas, sino ver qué datos podemos sacar de todas estas redes sociales que tiene esta empresa, por ejemplo. Es una empresa que está en muchos países, que todos podéis conocer, y vamos a ver qué es lo que tienen ellos en Internet y qué se podría hacer. ¿De acuerdo? Ellos tienen, por ejemplo, un Facebook que tiene más de 2 millones de me gustas, ¿vale? Y tiene un ruido donde mucha gente está hablando de ello y tiene 35.000 personas. Se dedican a hacer temas de promociones de ropa, etcétera. Tiene diferentes campañas en el social media. Por ejemplo, vendiendo en Facebook, hablando de nuevas oportunidades que los clientes tienen. Como podéis ver, hay mucha gente que le gusta eso. Hay muchos comentarios sobre estas promociones. Pero ¿qué es lo que podemos analizar entrando al detalle? Primero vamos a ver a quién qué personas le está gustando esto, porque podemos sacar esas personas, ver esos nombres. Si mucha gente tiene el perfil abierto, podemos ver sus gustos, es muy importante. Además de ver las personas que les gusta, vamos a ver quién comenta esto, porque también nos interesa seguir a esas personas, ver qué es lo que están comentando y quiénes están comentando. Muchas veces los directores de marketing necesitan ver la actividad que están haciendo estos community managers para poder evaluar toda esta actividad. Es decir, ver si realmente corresponden con la estrategia o cómo están haciendo su trabajo. Por lo tanto, vamos a hacer esa analítica también sobre el trabajo de nuestros empleados. Vamos a ver qué tipo de fotos, porque las fotos se pueden poner tags, entonces podemos analizar qué repercusión tiene cierta foto, ¿vale? Además, podemos ver los comentarios, el impacto de los comentarios, ¿vale? Porque no solamente una persona ha comentado, sino que hay otra persona que le ha gustado ese comentario, por lo tanto, 2 personas opinan de la misma forma. Vamos a ver la persona y vamos, sobre todo, a sacar ese análisis sentimental de los comentarios que nos están haciendo los productos. Además, no solamente está Facebook, como he dicho, esta empresa tiene otros canales más. Por ejemplo, tiene YouTube, tiene Omniture, que sería para la monitorización de la web, tiene LinkedIn y tiene Twitter. Entonces, en YouTube, ¿qué podríamos analizar? Por ejemplo, vídeos que tienen, podemos ver el número de reproducciones, el número de suscripciones que tiene, la gente que le gusta, la que no le gusta. Podemos incluso ver las estadísticas que YouTube da de números de usuarios que llegan al minuto 4,14 segundos. Y ahí podemos ver por qué las personas han dejado de ver el vídeo. O sea, quizás es un vídeo de promoción de ropa de fútbol y cuando una persona ve un jugador del Barça, igual, si es del Madrid, puede coger y eliminar este tipo de visualización. Por lo tanto, tendríamos que, oye, nos da una imagen de qué podemos mejorar. Además podemos ver los comentarios y otros canales que tenga este tipo de esta empresa, ¿vale? En LinkedIn, ¿qué podemos ver? Pues ver la gente que tenemos y sobre todo ver esas personas que están en el área. Ver qué tipo de personas nos siguen, porque igual podemos hacer promociones en base a perfil profesional, por ejemplo, o una serie de descuentos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener toda esta información y es muy importante por el hecho de que nuestra empresa se tiene que amoldar al gusto de las personas, al cómo son los clientes. Así conseguiremos incrementar nuestras ventas, por ejemplo. No solamente eso, tenemos noticias. No va a estar una persona en Google buscando noticias que se han hecho sobre nosotros y leyéndose todas estas parrafadas. Por lo tanto, lo que haremos será hacer una serie de robots que a través de algoritmos de minería de texto me resuman, me clasifiquen esas noticias para que yo después de forma sencilla pueda filtrar. Por ejemplo, quiero ver las que han sido hechas en febrero, en la segunda quincena de febrero y que sean negativas o que hablan de costes, por ejemplo. Por lo tanto, este artículo estaría entre ese conjunto,
¿vale? También podemos ver la publicidad que está asociada al lado de nuestro artículo. Quizás eso nos penaliza, ¿vale? Y las personas que les gusta este tipo de noticia de moda. También podemos ver si estos medios son rentables, si tiene mucha repercusión un artículo que han escrito sobre nosotros, pues vamos a intentar el poner nuestra publicidad por ese tipo de medios o hacer que ese tipo de medio pueda hablar de nosotros, ¿vale? No solamente eso, tenemos también la página web y, como he dicho antes, la página web será como el punto final de todo este análisis, de toda esta campaña de marketing. No solamente buscamos redirigir los clientes por redes sociales a nuestra web, sino que queremos convertirlos en clientes. O sea, los posibles clientes, a través de nuestra web, ahí conseguiremos convertirlos a clientes. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos una serie de estadísticas, y estas estadísticas se observan con Google Analytics, por ejemplo, o con Omniture, que te sirve para lo mismo, o también haciendo nuestros propios procesos de extracción de datos sobre los logs de nuestros servidores y viendo qué información nos interesa. Por lo tanto, podremos ver esos visitantes exclusivos, las visitas que hemos tenido, el tipo de móvil desde donde se accede, los lenguajes de estas personas y las localizaciones. Entonces, con esto nosotros conseguiremos, por ejemplo, si hemos visto que hay muchos accesos desde un dispositivo móvil, quizás si conviene crear una aplicación móvil que cree una serie de promociones o sobre todo intentar que toda esta gente que entra por móvil tengan algo especial, etcétera. ¿Vale? La idea es que siempre consigamos aumentar nuestra marca. Por eso hacemos este análisis de datos. Entonces, en Stratevi nosotros hemos creado, junto con herramientas open source, pues un producto llamado SocialBee. No hemos sido muy creativos a la hora de poner este nombre, pero lo que busca es analizar estas redes sociales. Nosotros tenemos esa pantalla de login donde, como digo, es muy importante que cualquier usuario pueda entrar a analizar esos datos. No tengamos que depender de solamente un login. Es decir, las herramientas en la nube se paga por usuario. Entonces, ese usuario tendría que ser compartido entre dos analistas, por ejemplo, para poder optimizar. Entonces, una de las cosas buenas del SocialBee es que se puede recurrir a cualquier tipo de usuario. Podemos crear tantos como queramos. Además, podemos integrarlo con herramientas de la empresa y podemos integrarlo con la seguridad de la empresa. Tendremos una consola de usuario donde podremos crear esos recursos de tablas dinámicas, cuadros de mando e informes de forma sencilla. Y no solamente eso, tendremos una serie de informes o cuadros de mando predefinidos que ya están al gusto del consumidor. Por ejemplo, nosotros nos sentamos con nuestros clientes y vemos qué es lo que están queriendo analizar, porque muchas veces, o sea, siempre lo que una empresa quiere no es lo mismo que otras, por lo tanto no podemos generalizar, hay que hacer este producto muy personal. ¿Vale? Entonces estos cuadros de mando, por ejemplo, son genéricos, pero podríamos cambiarlo todo al gusto de la persona. Si no quiere analizar por sexo los comentarios, pues lo analiza por otro tipo de características de los usuarios. Si no quiere analizar por tipos de recursos esos comentarios, pues que lo analice de otra forma, que eso lo vaya comentando el usuario y esto se va moldeando a su gusto. ¿Vale? Esto es muy importante porque gracias a eso nosotros conseguiremos que el usuario se sienta confortable a la hora de analizar los datos. No tiene que acostumbrarse, sino que él va a construir su propio producto. Este dashboard de Facebook lo que está buscando es analizar esos sentimientos por esos comentarios, por sentimiento, por sexo, por el tipo de recurso, por la localización, y vamos a analizarlo también por los días. Vamos a poder filtrar por días. ¿Vale? Entonces, como veis, podemos elegir un gran histórico de datos que nosotros queramos y ver la evolución de nuestras campañas, a ver si estamos incrementando el sentimiento positivo o el negativo, dependiendo de las campañas. Además, podemos, si queremos acceder a esos recursos, a esos comentarios, podemos ampliar ese cubo y entrar al detalle, poder visualizar esos propios comentarios y ver qué están hablando. ¿Vale? Podemos entrar en los datos
simplemente pinchando en cada de las opciones. Por ejemplo, aquí en el dashboard de comentarios estamos viendo los de España e Inglaterra, que son neutrales, y en un periodo de tiempo desde el 31 de diciembre, no, desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre del año pasado, ¿vale? Y además sexo femenino, ¿vale? De todos los tipos de recursos. Entonces nosotros podemos entrar en los datos y salir de los datos, muy importante. No solamente queremos ver esos gráficos, sino queremos hacer estos filtros a la hora del análisis. Esto es lo que una herramienta social intelligence siempre está haciendo, pero las analíticas sociales que hay en Internet no suelen hacerlo a este punto. Por lo tanto, esto es un valor añadido del social intelligence. También tenemos, por ejemplo, el de Twitter. El de Twitter, lo que se está analizando aquí son búsquedas, y la palabra que se busca, que se puso a monitorizar fue el de Pentaho. Simplemente veíamos los comentarios que se hacían sobre Pentaho, y hicimos esa estadística de usuarios donde podemos ver sus propias fotos, podemos integrarlo incluso con Twitter, con la API de Twitter, podemos filtrar por URLs que se están comentando, ver cuáles son las URLs que más demanda tiene, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, ahí podemos ver si hay una actividad muy grande de unos usuarios sobre una URL, nosotros podemos ver qué es ese contenido, ¿vale? Y para mí lo más importante es que realmente nosotros tenemos en todas las empresas que hay equipos. Hay equipos y esos equipos no tienen por qué ver la misma información. Por lo tanto, tendremos diferentes roles. El director del departamento de marketing lo que va a querer ver es la información muy resumida. En cambio, el community manager que está encargado de las cuentas de Facebook solamente va a querer ver los datos de Facebook. En cambio, los de Twitter van a querer ver solo los de Twitter. Entonces, no tenemos por qué tener un login o una herramienta que nos muestre toda la información para todos. No, vamos a filtrar, porque el trabajo que está haciendo el de Facebook no lo tiene que ver el de Twitter. El director sí que tiene que ver el trabajo de Facebook y Twitter, porque él es el que va a tomar las decisiones y tiene que ver si esas personas están cumpliendo con su trabajo o no. Por lo tanto, tendremos diferentes roles, tenemos diferentes recursos de análisis, tenemos diferentes perspectivas de análisis, y además tenemos diferentes permisos, porque hay algunos que pueden hacer ciertas cosas, guardar, visualizar o planificar ciertos informes, pero en cambio otros no. Por lo tanto, tendremos este poder en las herramientas de Business Intelligence. Es así que el Business Intelligence le da un valor añadido a todo esto, junto con el poder sumar la información de la empresa con la de las redes sociales. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. No quería hacer una presentación muy larga, sobre todo tampoco quería hacer una técnica, podría meterme más en lo que son los procesos de extracción de datos, etcétera, pero sí que he querido dar un resumen así en general para que todo el mundo esté sabiendo o sepa más o menos qué es lo que se habla. Cualquier pregunta que tengáis, estoy a vuestra disposición, tanto por email como por Twitter. Ok, muchas gracias, Ignacio. Vamos a ver, ¿Sí? recordaros que podéis levantar la mano en caso de que queráis hacer directamente la pregunta a Ignacio vía micrófono, cosa que os recomiendo. Si levantáis la mano, bueno, entenderé que queréis hacer la pregunta vía micrófono, o también podéis escribirla, como ya me estáis escribiendo algunos en el chat, y yo se las paso a Ignacio. Andrés, que estás preguntando por el texto, no sé si quisieras plantear la pregunta a Ignacio directamente vía voz. Coméntame por el chat si tienes un micro. Igual Daniel Funes, que también has planteado una pregunta por texto. Decidme, por favor, si queréis plantear la pregunta vía voz directamente, pues levantar la mano, accionando el botoncito que pone levantar mano. Vamos a ver. En el panel de control de GoToWebinar. Bueno, mientras se van decidiendo, Ignacio, te voy a pasar, por ejemplo, la pregunta de Daniel Funes. Dice, ¿dónde puedo encontrar la URL del software que has mostrado? Por favor. Eso está en strategy.com. Allí tenéis a ver, en soluciones. Nosotros se desplegará aquí.
pues ahí tenemos lo que es el Social Intelligence, podéis entrar ahí y ver un poco más sobre ello. ¿Vale? Vale, a ver, Xavier Guerra me pregunta, ¿cuáles son los tiempos de actualización de estos datos en nuestras bases de datos analíticas? Eso depende del criterio del usuario. Nosotros, por ejemplo, tenemos casos de que cada día solamente se generan poquitos tweets, entonces cada día a las 12 de la noche podríamos hacer ese volcado. Hay otros que tienen muchos datos, por lo tanto, cada minuto se podría llegar a recuperar toda esta información. Dependen de muchos factores, pero vamos, que estos son procesos de extracción de datos de Business Intelligence que se pueden configurar cada poco tiempo, cada tiempo que el cliente quiera. Vale, dice Andrés Castañeda, una pregunta, ¿cómo se capturan los datos de las redes sociales? ¿Cuál es el mecanismo de captura de la información? Tal vez RSS, Google Analytics, etcétera. Los de las redes sociales, realmente ahí influyen factores como por ejemplo la estrategia de la empresa. Si la empresa está creando una aplicación dentro de Facebook, habrá que meterse dentro de la API de Facebook y ver qué datos se están moviendo por ahí. Si queremos analizar lo que es la información de los blogs, por ejemplo, tendremos que hacer nuestros propios parseadores de estos blogs, porque no todos los blogs son genéricos y tampoco no se puede generalizar todo esto, ¿no? Las herramientas, las redes sociales suelen tener una API donde los desarrolladores podemos entrar y sacar esos datos. Ojo, no hay muchos datos que no están en abierto, pero hay técnicas y formas para poder sacarlo, para poder hacer que esos usuarios no lo den. Ok, recordar. ¿Querías añadir algo, Ignacio? Sí, me parece que me has comentado Google Analytics. Google Analytics, por ejemplo, tiene una API donde nosotros podemos conectar nuestro software Kettle, que es el que usamos open source, totalmente gratuito, donde configuramos la cuenta de este Google Analytics y nos bajamos los datos a nuestra base de datos. Entonces no tendremos que hacer que ese usuario de Gmail o ese usuario de Google Analytics se distribuya por ciertas personas o tengan que acceder. Es que esto es muy importante. Nosotros accedemos a una herramienta que va a tener todo tipo de análisis. Es decir, si vemos en la pantalla, nosotros a la izquierda tenemos carpetas de blogs, de Facebook, de LinkedIn, de medios de comunicación, de Twitter, de YouTube, etcétera. Entonces ahí nosotros vamos a tener los recursos para poder explorar la información dependiendo de la tipología de estas fuentes de datos. Entonces esto es muy importante. Solamente con un login en nuestra intranet conseguiremos acceder a toda esta información. No tenemos que irnos a Google Analytics para poder sacar esta información. Todo esto ya lo hace solo. Ignacio, ¿qué tipo de clientes estáis teniendo ahora mismo? ¿En qué sectores? ¿Empresas grandes, pequeñas? ¿Cuál es un poco el tipo de cliente que estáis teniendo ahora más? Bueno, lo principal aquí es departamento de marketing, porque son ellos los que quieren hacer esas estrategias de comunicación. No solamente grandes, sino pequeños también, porque quieren ver muchas veces qué información. Sobre todo las empresas, lo que notamos es aquellas que no tienen ya posibilidad de digerir esos datos o que tienen a una persona exclusivamente para verse esos datos, pues no aprovechan el potencial de esa persona. Por lo tanto, conviene, y estas empresas lo ven, que hay que coger y hacer estos procesos automáticos que ya nos extraen toda la información y nos lo dejan de una forma específica y no tener una persona día a día haciendo informes de la situación del día en Facebook, por ejemplo. Yo he visto ciertos informes en Excel donde se comentaba por columnas la columna de red social, el comentario y la respuesta de la empresa. Esto es muy laborioso. ¿Por qué no hacerlo todo a través de una herramienta que te lo hace en un minuto? Se extrae toda la información y te lo deja y tú reaprovechas la estructura de un informe para consumir los datos de ayer o de antes de ayer. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta más. Sí, mira. Eladio Portela pregunta, ¿de qué tiempos de implantación estamos hablando para un proyecto de estas características? Pues más o menos yo me atrevería a decir que en un mes ya se podría tener algo ya visible.
Sí que es cierto que esto, como son soluciones Business Intelligence, y ojo, las soluciones de Business Intelligence son personalizadas, por lo tanto depende mucho de la involucración del usuario y de lo que está pidiendo. Nosotros tenemos nuestros propios nuestras extracciones y nuestros modelos genéricos para estas empresas, pero si ellos quieren algo más específico, pues hombre, ahí no es lo mismo tener un cuadro de mando en Flash que tenerlo en HTML. Por lo tanto, hay que desarrollar algo a medida. Por lo tanto, tendríamos un tiempo asociado a ello. Entonces, esto yo me atrevería a decir, o sea, que lo mínimo sería un mes. Entre que nosotros empezamos lo que es hacemos la etapa de análisis, el desarrollo, etcétera, no es una solución 100% vertical, es que hay que coger y personalizarla. A ver, Andrés Castañeda, en su experiencia con este sistema de social business, manejando datos de redes sociales, ¿cuál es el comportamiento de los datos? ¿A qué velocidad y volumen llegan a crecer los datos? Pues hombre, eso es que depende de la empresa. Depende de la empresa y la actividad social que tienen. No es lo mismo consultar, por lo que nosotros vemos en estadísticas, siempre la mayoría de los comentarios, sobre todo en radio o televisión, suelen ser por la noche. Obviamente, ahí es donde están creciendo más. Es que no te sabría decir qué volumetría tiene. No sé, no me paraba a preguntarme qué es lo que, cuántos tweets, dependiendo de la empresa, no sé. Bien, vamos a ver. Xavier Guerra pregunta, ¿qué algoritmos de minería de datos son los más usados en estos proyectos? Pues tenemos algoritmos de clasificación, sobre todo, que es aquí nos detectan los patrones de los clientes y podemos orientar nuestros productos. Aquí en Stratevi lo que hacemos junto con los CRMs es hacer el mailing marketing, que es decir, por ejemplo, vemos la tipología de los usuarios y el número de clics que han tenido ante una campaña y clasificamos ciertos usuarios que son tienen más potencial de abrir un email, por ejemplo, por la mañana. Por lo tanto, ese algoritmo sería de clasificación, ¿vale? Yo creo que es el que más, porque suele ser el que describe o el que hace patrones generales para que nosotros podamos hacer estrategias. Después hay otros de minería de datos, de minería de texto, que lo que hacen es extraer sobre todo el tipo de sentimiento que tienen o sacar las palabras con las que más se hace, etcétera. Eladio pregunta hasta qué punto está avanzado el análisis de sentimiento y text mining. Supongo que se referirá hasta qué punto, digamos, es ajustado Sí, o es sí. creíble, ¿no? O es, en fin, no falla, ¿no? El análisis de sentimiento. Aquí hay una gran controversia porque yo tengo amigos que están en departamentos de investigación de esto de minería de texto, etcétera, y nunca se ha llegado a superar el 70%. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que gracias a que estas soluciones son personalizadas, nosotros lo que hacemos es personalizar un algoritmo de minería de textos para un determinado sector. Por ejemplo, si las palabras que hablan de motor no son las mismas que hablan del tiempo. Por lo tanto, nuestros algoritmos tienen que ser reconducidos para aumentar esa tasa de eficacia, ¿vale? Entonces, suelen llegar al 85-90% cuando tenemos un algoritmo de texto bien entrenado y bien personalizado, ¿vale? No podemos coger un algoritmo genérico, no podemos coger como estas APIs o estas webs que dicen, analiza tus tweets. Vale, tú pones el tweet, pero él te va a decir algo sobre lo general. No está personalizado para tu lenguaje sobre un sector. Por lo tanto, nosotros esos algoritmos los tenemos que reconducir a nuestros sectores o a nuestros clientes. ¿Vale? Muy bien, vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, pues no tenemos más preguntas, Ignacio. Así que te vamos a agradecer tu presentación y tu tiempo, y lógicamente a todos los asistentes también.
Yo os agradezco a vosotros la oportunidad y gracias a todos los que han preguntado y a todos los que nos han escuchado. Saber que recibiréis un mail con el link a la grabación del webinar. Y bueno, estaros atentos a tecnowebinars.com porque esta TVI va haciendo regularmente webinars con la red de portales IT en latino. Un saludo, Ignacio. Sí, me parece que el próximo es el de Big Data Open Source que tenemos para el 9 de julio. Efectivamente, el 9 de julio tenemos un webinar con vosotros. Efectivamente, el 9 de julio a las 16 horas de aquí de España, que son las 9 de la mañana en México. Tenemos un webinar de StratTVI, Introducción al Big Data Open Source. Un webinar también muy interesante. Exacto. Muy bien, pues gracias por el recordatorio, Ignacio, y lo dicho, un saludo a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.